Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Decisiones que Cuentan. Te saluda tu amigo y servidor Egbert Wetherborn, contento como todos los martes, todas las semanas, aquí con ustedes, trayéndoles información de utilidad, aquellos que les agregue valor, que les permita conocer distintos fenómenos, tendencias del mundo de los negocios, del mundo del emprendimiento y siempre al pendiente para que me puedan dar también su retroalimentación de qué cosas les gustaría que se tocaran. Mientras voy recibiendo igual estas solicitudes de ustedes, nosotros acá estamos proactivamente compartiendo la información y hoy tenemos un programa muy especial, muy especial, porque hoy es un programa en donde vamos a hacer una entrevista. Ya saben que pues hemos tenido en las últimas semanas algunas entrevistas con artistas, profesionales de las artes escénicas, con profesionales del derecho, de la ciencia de datos, etcétera. Y hoy quiero traerles un tema que, en mi opinión, todo el mundo debería entender y todo el mundo debería considerar para su empresa. Y este tema es el A/B testing. Es la acción de poder analizar el comportamiento de una audiencia para poder tomar mejores decisiones en cuanto a qué haces con tu marketing y tu negocio en general. Ahora, esta es una definición de mi persona, no soy experto en el tema y por eso que le estoy trayendo un experto. Y este experto lo vamos a pasar en unos segundos, pero quiero invitarles a que presten mucha atención porque lo que vamos a hablar es algo que incide de manera importante en la rentabilidad de tu negocio. Muchas veces estamos tomando decisiones más basadas en el instinto, en yo creo que, me parece que, y yo quiero invitarlos a que pasemos de tomar decisiones basadas en lo que en inglés se llama un gut feeling o en un instinto o en un presentimiento a tomar decisiones científicas. Y por eso que en este programa traemos esto. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al ingeniero Francisco Luna. Francisco, bienvenido a Decisiones que Cuentan. Hola Egbert, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias, estoy muy bien, Francisco, muy contento de que estés el día de hoy conmigo, con nuestra audiencia. Francisco, para los que pues, no lo conocen, es ingeniero industrial. Francisco tiene 2 maestrías, un MBA, un Master of Business Administration, una maestría en Administración de Negocios, y también tiene una maestría en Business Analytics, analítica de negocios. Francisco ha trabajado en empresas de renombre y pero ha trabajado a lo largo de toda su carrera en empresas de renombre. Entre estas IBM, Telefónica y actualmente es científico de datos en Facebook. Entonces, Francisco, dentro de su apretada agenda, ha tomado unos minutos para acompañarnos y pues yo quiero arrancar, Francisco, respetando tu tiempo. Háblame, Francisco, de ti. ¿De dónde es Francisco? ¿Cómo creciste? ¿Cómo terminaste enfocándote en la ciencia de datos? Háblame un poquito para que la audiencia pueda conocerte más. Sí, claro, a ver, ¿por dónde empezar? Bueno, soy peruano, yo nací y crecí en Lima, en un distrito un poco alejado del centro de la ciudad. Estudié ingeniería industrial a recomendación de mi padre que yo quería ser programador. Y él me dijo que al menos en Perú esa no era una carrera muy rentable y que vaya por algo un poco más genérico como ingeniería industrial y que una vez que agarre experiencia y ya decida en qué enfocarme. Entonces, le hice caso a medias porque estudié ingeniería industrial, pero mi primer trabajo fue en IBM como software tester. Y fue un trabajo interesante, aprendí bastante, pero era un trabajo bastante duro y sacrificado. Eh, el trabajo consistía en ir al cliente, que era el banco, 3, 4, 5 de la mañana, días de semana, feriados, a hacer las pruebas de software. Uh-huh. Eh, y después de un par de años de eso, pues ya un poco cansado, un amigo me recomendó ir a trabajar a Telefónica, precisamente al área de Business Intelligence, donde
tuve mi primer contacto con el mundo de Analytics de manera profesional, porque digamos durante la carrera habíamos estudiado apenitas un poco de Analytics, pero fue ahí donde descubrí el mundo de Analytics y me gustó, y fue por eso que decidí estudiar una maestría en el extranjero que fuese justamente del tema, ¿no? Ahí fue donde encontré Holt, donde nos conocimos en el MBA, y lo que me atrajo fue que pues me ofrecían una maestría en negocios que quería hacer y una maestría en Analytics que también quería hacer, y pues así fue como llegué acá a Estados Unidos. Así es Y importante. Sí, sí, y perdona, no, que nos conocimos, que la audiencia no lo mencioné, que nos habíamos conocido mientras estudiábamos, correcto. ujú, sí, y bueno, por eh, un factor de fortuna, digamos, tuve la oportunidad de tener un contacto que trabajaba en Facebook en ese momento cuando nos graduamos, y esa persona me refirió y bueno, pasé el proceso de las entrevistas y entré a Facebook por allá por el 2020. Justo cuando empezaba la pandemia, lo cual no sé si es suerte o no, pero justo ahí. Qué bueno. Bueno, debe ser una gran experiencia seguramente trabajar en una organización como Facebook. Ahora, entrando al tema que nos ocupa en esta entrevista, yo quiero que tú a nuestra audiencia, Francisco, le digas de la manera más sencilla posible qué es el A/B testing. Eso que A/B testing, que suena como algo sofisticado seguramente para muchas personas. ¿Qué es el A/B testing y cómo puede el A/B testing convertirse en una herramienta importante para el marketing y los negocios? Sí, a ver, para ponerlo de la manera más sencilla posible es eh, entender cómo cierto cambio, cierto producto, cierto tratamiento que tú le des a alguien afecta su comportamiento. Y la manera en la que lo haces es simplemente teniendo dos grupos a los cuales les das uno un tratamiento y otro el otro, y ves cómo difieren sus resultados. Y esto lo hacemos en probablemente una variedad de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. No sé, cuando tú estás caminando al trabajo y un día decides ir por el camino A y luego el otro día vas por el camino B y ves cuál te demora más o menos. Es en cierta manera el principio básico del A/B testing, pero hay otras cosas que considerar ya cuando lo quieres utilizar de manera, digamos, profesional, ¿no? Eh, el primer detalle es que en el ejemplo de si tú eliges tomar un camino A o un camino B y ver cuál te demora menos, hay muchos factores además de la elección del camino que pueden afectar el resultado. Entonces, una de las cosas que hace el A/B testing es tratar de asegurarse que los grupos a los que estás aplicando esos otros tratamientos sean lo más homogéneos posibles para eliminar cualquier diferencia que sea del grupo que has elegido, ¿no? Entonces, si yo tengo, no sé, una empresa con 100 clientes, elijo 5 al azar para un grupo y 5 al azar el otro, y esa es la mejor manera de asegurar que la diferencia en resultados no sea por diferencia en los grupos que has elegido. Ok, ok, interesante. Ahora, yo voy a empujar un poco más la charla, en profundizar un poquito más acá, que quisiera pensar en un ejemplo para ver qué te parece. Creo que fue muy buena la analogía del tema de los autos. Ahora imaginémonos en una empresa normal, una firma de abogados o estamos hablando de servicios o una persona que tenga un marketplace que venda algo. Vamos a pensar que sea una empresa que tiene un sitio web, una empresa de servicios que tenga un sitio web. ¿Puede uno hacer A/B testing, por ejemplo, con la página web de un negocio? ¿Es esto posible? ¿Y cómo pudieses con la página web del negocio generar algún tipo de A/B test que te permita poder tener la mejor versión de los botones de la página o de los colores de los botones o de la posición de cierta información? ¿Cómo tú verías una cosa como esa? Ujú. Sí, de hecho, en la práctica, los productos digitales son los, con los cuales es más fácil hacer un A/B testing, precisamente porque tú puedes más fácilmente modificar la experiencia que tiene el usuario, en este caso cuando llega a la página web. Tú puedes, por ejemplo, tener un algoritmo que decide a cierto grupo de usuarios que llega a tu página, les muestras la página con el estilo A, y y a otro grupo de usuarios les muestras la página con el estilo B. Eso es muy, muy fácil de hacer en productos digitales. Es un poco más complicado cuando tienes productos en físico, ¿no? Es muy difícil decir, esta tienda la voy a pintar de rojo, esta tienda la voy a pintar de amarillo, voy a ver cómo funciona. Es más complicado. Entonces sí,
Para productos digitales se puede hacer perfectamente. Pueden ser los casos que mencionan, puede ser que puedes cambiar el contenido de la página y ver cómo reaccionan los usuarios. Eh, pero quizás para explicar un poco más ya en el contexto de cómo aplicar un A/B testing de manera profesional, hay dos principios básicos, ¿no? El primero es eh, que las muestras, o que el... no, ok, déjame tomar un paso atrás. El principio fundamental del A/B testing es que tú puedas probar un cambio o una mejora de manera e ir iterando sobre esa mejora, pero a bajo costo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no necesito cambiar la página web para todos los usuarios y ver qué pasa. Simplemente lo puedo cambiar para un grupo pequeño, de manera que si el cambio fuese desastroso, no arruinaste a todo tu Exacto. portafolio de clientes. Entonces, lo puedes probar a escala pequeña. Eso significa que tú tienes que tomar una muestra de usuarios y decidir el tamaño de la muestra. Es una de las primeras cosas que tienes que hacer para asegurarte que los resultados tengan sentido. Una muestra muy pequeña no te va a permitir eh, obtener resultados relevantes porque mientras más pequeña la muestra, mayor es el ruido estadístico. Y por otro lado, una muestra muy grande ya incurre en el riesgo de que si el cambio es malo, afectas a muchos usuarios, ¿no? Entonces es un balance entre la capacidad estadística y el costo. Y lo segundo es que esta muestra debe ser lo más aleatoria posible para eliminar diferencias entre los dos grupos y hacer que los dos grupos que están haciendo el tratamiento sean lo más homogéneos posibles. De esta manera te aseguras de que cualquier diferencia que tú veas en la respuesta de los usuarios al tratamiento que estás haciendo sea efectivamente por el tratamiento y no por otras cosas aleatorias que estén sucediendo. Total, y de hecho respondiste de manera anticipada, porque te iba a preguntar que qué tan importante es el tamaño de la muestra y cómo afecta la validez del test. Y me ha gustado, eso no lo conocía, digo, obviamente el balancear ese tamaño entre que no sea, como dices tú, muy grande o muy pequeño es clave para que los resultados sean realmente relevantes desde el punto de vista estadístico, ¿no? Y minimizar la posibilidad que haya una interferencia, qué sé yo, de algún factor Ujú, adicional. Ok. Ahora, eso después viene la interpretación de los datos, ¿no? Eh, eh, Tienes los resultados y tienes que interpretar cómo alguien puede saber, o sea, qué indicador, por ejemplo, en el ejemplo que hablábamos de una página web por un producto digital. Vamos a poner que estoy ujú, vendiendo un libro digital. Eh, ¿Cómo yo interpreto esos resultados y qué es lo suficientemente relevante como para yo tomar la decisión de que se convierta en el control, ¿no? En ujú. la principal versión, eso que declaro ganador. ¿Cómo declaro un ganador en un A/B testing? Ujú. Sí, lo más importante es, primero, que tú tengas bien claro como negocio cuál es el objetivo de por qué estás haciendo esto. Porque eso depende de cuál es de cómo mides el resultado. Y puede ser curioso, pero es una de las partes más importantes y es una de las partes más importantes, por ejemplo, de mi trabajo, definir cuál es el objetivo. Porque, por ejemplo, digamos que tu objetivo es incrementar el tráfico de tu página web y tú pruebas diferentes alternativas de SEO para atraer más gente. Uh -huh. Tú puedes decir, ah, ok, excelente, hemos traído más gente, pero esa gente no convierte. Entonces dirías, ¿ese es el objetivo? ¿Es realmente lo que quiero? Estoy pagando más dinero en SEO, pero ese tráfico no se traduce en conversiones, en clics, en compras, en lo que sea. Entonces tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo final y el por qué estás haciendo esta prueba. Entonces, digamos que en el caso del producto digital, el objetivo es convertir las impresiones o el tráfico en ventas. Ok. Pero luego tú tienes una serie de métricas que le llamamos métricas de diagnóstico, donde puedes incluir cosas como el tráfico, los clics, qué hace el usuario dentro de la página, y todo eso lo puedes medir en el test y puedes comparar cómo los diferentes grupos responden a lo largo de estas métricas. Y volviendo al tema del tamaño de la muestra, siempre existe la posibilidad de que cualquier diferencia que tú veas, cuando la muestra es muy pequeña, sea producto del ruido estadístico. Cuando la muestra es muy pequeña, las probabilidades de ruido son más altas. Si aquí estudiado estadística, tú sabes que el tamaño de la muestra Sí, es un reductor de la variabilidad cuando haces una prueba de sí. estadística. Entonces,
para asegurarte de que esta diferencia es real, mucha gente hace una prueba de hipótesis con los resultados, donde, bueno, hay fórmulas y todo eso que no creo que tenemos que entrar aquí, Sí. pero tú puedes hacer eso o puedes tomar los resultados direccionalmente como aparezcan, con el riesgo de que podría ser ruido, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de sofisticación que quieres entrar, eh, ya depende de cada uno, pero siempre se recomienda hacer la prueba de estadística de hipótesis para asegurarte de que la diferencia sea real, ¿no? Entonces, dos cosas, ¿no? Primero, o sea, tener claro cuáles son tus objetivos y cómo los mides, y luego es observar los resultados, compararlos y asegurarte de que la diferencia no sea por ruido. Ok, ¿hay algún mito que tú conozcas? Digo mito, un malentendido común o en inglés yo creo que será un misinterpretation, Ujú. una comprensión errada del A/B testing que tú creas que sería importante decirle a la audiencia, porque creo que has mencionado varias cosas, pero no sé, de repente entender que es una panacea o hay algo que tú sientes que pudiese ser una constante y que un error que puede cometer a alguien que trata de llevar un A/B testing y que lo está direccionando de manera equivocada. Sí, yo diría que hay un par de cosas ahí. El primero es em, que, como en muchas pruebas estadísticas, y en la mayoría de estadísticas y probabilidades, nunca hay resultados certeros. Entonces, incluso cuando tú haces una prueba estadística, siempre existe la probabilidad de que, por más de que el resultado te diga que sí es significativo, tiene la chance de que sea igualmente ruido. Y es algo que los estadísticos ya dan por hecho de que va a ser así, porque nunca hay certeza al 100%. Sí. Eh, pero por esto mismo, a veces no es solamente guiarse de los números, sino es también usar el juicio para entender, ok, ¿realmente tiene sentido este movimiento de las métricas que estoy viendo en base a lo que yo sé que el producto está haciendo? No sé, digamos, si yo he hecho el botón de comprar más grande, tengo más gente haciendo clic en ayuda, probablemente no tiene sentido. Entonces, en cualquier prueba estadística, una vez que o sea, si tú haces cierto número de pruebas estadísticas, la probabilidad de que algunas de ellas te den resultados significativos cuando no lo son, incrementa, pues por pura probabilidad. Entonces, no, lo que quiero decir es que los números no son sustituto para el juicio y el sentido del producto de la persona que está a cargo de A/B testing. Entonces, sí, básicamente es eso, ¿no? Y por eso es que los data scientists tenemos trabajo, porque no se trata solo de correr la prueba, ver los números y pedirle a un chat GPT que te diga la conclusión. No, tienes que entenderlo, interpretarlo y en base a tu criterio tomar una decisión. Ok, ok, perfecto. Gracias por esa reflexión y ese mensaje. Ahora, ya casi llegando a la parte final del programa, yo espero que la audiencia, seguramente este es un tema para muchos novedoso y les quedará curiosidad y pues me hacen saber para si quieren más información al respecto. Pero si pudieras darle un consejo, Francisco, a la audiencia de decisiones que cuentan, eh, de alguien que quiera empezar a hacer A/B testing, pero no sabe por dónde comenzar. Vamos a decir aquí bien, de manera muy improvisada y rápida, ¿cuál tú dirías ese ABC que le puede servir a Ujú, una persona como una guía inicial para saber esos primeros pasos que debe tomar para hacer sus primeros ejercicios de ujú. realizar estas pruebas AB o A/B test para su negocio o empresa? Sí, quizás lo primero sería no dejarse intimidar por el componente estadístico, que si bien, y acá mis amigos estadísticos probablemente me matarán por decir esto, pero si bien es importante, eh, finalmente el A/B testing es una herramienta más y se puede adaptar a diferentes escenarios dependiendo de la necesidad. Entonces, el primero es eso, no dejarse intimidar por la parte estadística. El principio siempre aplica, si tú tienes dos grupos de clientes lo más homogéneos posibles, y les das dos tratamientos diferentes, siempre puedes comparar su reacción. Entonces, no sé, si tú tienes, em, no sé, una cadena de restaurantes, pues divide los restaurantes lo más.
lo mejor aleatoriamente posible que puedas y en unos pon un menú y en otros pon otro menú y mira cómo responden. Eso es fundamentalmente un A/B testing, Ok. con sus eh, salvedades, Salvedades, pero exacto. finalmente puedes empezar por algo tan básico y elemental como eso, ¿no? Interesante, en Y restaurantes, o sea, por probar los menús ujú, para ver la estructura del menú, cuáles convierten más, cómo logro vender, posicionar también los productos que quiero que más se vendan. O sea, es interesante, exacto, no lo había exacto. pensado para Quieres que la gente te restaurantes. compre el plato más caro. Claro. ¿Dónde lo pongo? ¿Lo pongo al comienzo? ¿Lo pongo al final? Entonces, puedes iterar de esa manera. Y finalmente, el A/B testing es parte de un proceso iterativo. Nunca es que ya hiciste la prueba, ya terminaste qué es lo mejor y ya ahí quedó. Siempre puedes ir volviendo a probar y viendo qué funciona mejor, qué cambias, qué dejas y el producto va evolucionando, ¿no? Entonces, sí, básicamente lo puedes aplicar en cualquier. Los principios se pueden aplicar a cualquier circunstancia, eh, siempre y cuando no, sí, tengas las salvedades claras en cuanto a analizar los resultados, pero sí, entonces es más approachable de lo que uno pensaría. Ok, perfecto. Perfecto. Bueno, yo creo, Francisco, que has compartido información, creo que de mucha utilidad para nuestra audiencia. Aquí en Decisiones que Cuentan, como te comentaba, el objetivo es sembrar esa semilla de cosas que en muchas partes del mundo se usan y que quizás algunas personas por una razón u otra no conozcan y creo que se ha posicionado eh, 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 esto de, a través de nuestro programa, de poder compartir información que sea pues de utilidad. Tú sabes que yo tenía que hablar contigo, yo no sé si tú has visto nuestro programa, nosotros regalamos esta taza de decisiones que cuentan, pero la Ujú. persona que se regala tiene que decir la frase del programa. Yo no sé, yo no sé si tú te la sabes, tú no te sabes la frase de nuestro programa, ¿cierto? O si te la sabes. No, 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 me la Tú no sé, has no me visto la la sé. frase del programa. Te voy a dar una pista. Atrévete a crear tu propia suerte. Ahora te voy a volver a preguntar. A ver, Francisco, para ganarte tu taza, tienes que decirnos la frase del programa. ¿Cuál es la frase de decisiones que cuentan? Atrévete a crear tu propia suerte. Eso, muy bien. Excelente. Oye, Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado tenerte en este programa con nosotros. Ahí te vamos a hacer llegar tu certificado de participación, de Ujú. agradecimiento por participar en Decisiones que Cuentan. Y pues éxito, éxito. La verdad que muy contento, no te lo he dicho, pero muy orgulloso. Pues nos conocimos en la maestría, tuvimos la oportunidad de compartir un año, pero yo me siento pues muy orgulloso de verte triunfar, de verte trabajar en las organizaciones de más alto nivel, bueno, acá en los Estados Unidos y como siempre te deseo éxito y espero que pues, esto sea solo el inicio de muchas otras cosas buenas que vengan para ti y tu familia. Muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, compartir contigo y con la audiencia y compartir un poco de lo que sé. Y igualmente te agradezco todo el apoyo y la amistad de estos años y pues los mejores éxitos para ti y para el programa igualmente. Muchísimas gracias y bueno, queridos amigos y amigas, gracias por estar aquí con nosotros otra semana más y como bien les dijo Francisco, atrévete a crear tu propia suerte. Nos vemos.